Hola, mi grupo va a exponer el taoísmo. Los integrantes son Diego Guzmán, Fabricio Peña y yo, que me llamo Julio Barbosa. A continuación, yo le voy a hablar sobre la introducción, los objetivos del taoísmo y el camino de la iluminación. Introducción. El taoísmo se creó hace unos 2500 años en China. Fue fundada por Lao Tzu, a quien Confucio describía como el dragón que cabalgaba los vientos y las nubes. Su texto principal es el Tao Te Ching, o el libro de la razón y la virtud. Es uno de los libros más breves de todas las religiones, con solo 5000 palabras. También son una referencia importante. Las escrituras sagradas del Chuang Tzu se estimía en el taoísmo. Es practicado por aproximadamente 50 millones de seguidores, principalmente en China y otros países asiáticos. Lao Tzu escribió el Tao que se puede describir, no es el Tao eterno. El taoísmo se centra en el nivel espiritual del ser. El Tao Te Ching compara al hombre realizando con el bambú. Los fieles de esta creencia son adiestrados para buscar el Tao en todas partes y todos los seres, un concepto único. Al taoísmo es el Wu Wei, la inacción. Esto no quiere decir la falta de acción, sino el no exceso de acción espontánea derivada de las necesidades según surgen. Si permanecemos quietos y callados y escuchamos la llamada interna del Tao, actuaremos sin esfuerzo, de manera eficiente, raramente reflexionando sobre las materias y las cosas. El taoísmo ejerció su mayor influencia en la estética, en la higiene y en la religión chinas. Junto al taoísmo filosófico y místico, la experimentación en alquimia abrió el camino para el desarrollo entre los siglos 3 y 6 en diversos ocultos basados en la higiene que querían prolongar la vida. En el siglo II después de Cristo aparecieron organizaciones religiosas taoístas populares vinculadas con la curación por la fe. La organización básica de estos grupos fue la parroquia local, que mantenía un monje taoísta mediante diversas aportaciones. El taoísmo fue reconocido como la religión oficial de China. En la China contemporánea, el taoísmo religioso tiende a fundirse con el budismo popular y con otras religiones. Ahora les voy a decir sobre los objetivos del taoísmo. El objetivo principal del taoísmo se puede describir como la intuición mística del Tao, que es el camino, el significado primigenio, la unidad sin divisiones, la realidad última. El Tao es el camino de todos los seres. Es el principio sin nombre del cielo, de la tierra, y es la madre de todas las cosas. Solo aquel que esté libre de deseo podrá acoger del Tao, llevando por tanto una existencia de actividad inactiva. No hay Dios personal en el taoísmo, y por lo tanto no existe unión con él. Ahora les voy a hablar sobre el camino de la iluminación. Camino de la iluminación. Aquel que sigue el Tao sigue el orden natural de las cosas, no buscando la mejora de la naturaleza o el legislativo de la virtud para terceros o algo así. El taoísta observaba el Wu-Wei, o la inacción, de la misma forma que el agua buscaba y encuentra su nivel apropiado, sin esfuerzo. No obstante,
la forma básica de práctica es la bondad o naturalidad, así como el desarraigo de las 10.000 cosas del mundo. Bueno, primero que nada, buenas tardes, profesor. Hoy les voy a hablar sobre el taoísmo y algunos puntos muy importantes. Punto número 1. Los mitos. Existen varios mitos, pero hay un mito principal de la religión muy importante. Este mito se llama el mito taoísta de la creación. Bueno, comencemos. La inteligencia primera surgió del vientre en el que se fundían todos los elementos, formado por el cuerpo de la tierra y el cielo. Antes de ser consciente de sí mismo, se sumió en un sueño de 18.000 años. Cuando se despertó, puso orden. Con un sable cortó y separó el cielo de la tierra. Los elementos más luminosos ascendieron. Esa separación dio paso al tiempo y al transcurso invariable de los días. Pero temiendo que los dos mundos fuesen a unirse de nuevo, empujó con sus manos al cielo. Así comenzó a sufrir transformaciones, creciendo 9 pies en cada una de ellas. Al final de sus días, Pangu lloró. Sus lágrimas dieron lugar al río amarillo y al Yangtze. Después suspiró y surgió el viento. Más tarde murmuró y nació el trueno. Tras y el cansancio miró a su alrededor y de las pupilas brotaron los relámpagos. Cuando Pangu estaba en paz consigo, el tiempo era apacible sobre la tierra, más cuando se llenaba de ira. Las nubes negras desataban tormentas en el cielo. La vida consciente duró tanto como su sueño fetal. Al término de los 18.000 años, aniquilado por su propio esfuerzo y por el horror que le inspiró la distancia que mediaba entre su cabeza y los pies, se desmembró y descompuso para formar con su cuerpo disperso a las 5 montañas sagradas de China. De su cabeza, que cayó al este, surgió el Taishan. De su tronco, que cayó en el centro, se originó el Sunshan. Su brazo derecho dio lugar al Yinshan del norte, el izquierdo al Yinshan del sur, sus pies al Huashan del oeste, sus ojos se convirtieron en el sol y luna, sus cabellos echaron raíces y conformaron los árboles, sus pulgas y piojos dieron origen a los animales terrestres y peces. Sus huesos fueron las piedras preciosas y sudor del rocío. Bueno, punto número 2. El espacio sagrado. El templo de Confucio. El templo de Khufu, provincia de Shandong, China, es el templo de Confucio original, el más amplio y conocido de Asia Oriental. Desde el año 1994, el templo de Confucio ha formado parte de un lugar declarado por el UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, templo y cementerio de Confucio y residencia de la familia Kong en Khufu. El complejo del templo está entre los más grandes de China. Se extiende por una superficie de 16.000 metros cuadrados y tiene en total 460 habitaciones. Debido a su principal restauración, se produjo tras el fuego de 1499, es decir, después de la deconstrucción de la ciudad prohibida de la dinastía Ming. La arquitectura del templo de Confucio se parece a la ciudad prohibida en muchos sentidos. Tienen 3 partes muy importantes. La sala Dacheng, cuyo nombre se traduce habitualmente como la sala de la gran perfección o la sala del gran logro, es el centro arquitectónico del complejo actual. La sala se extiende por una superficie de 54 por 34 metros y se eleva un poco menos de 32 metros. En el centro del patio, enfrente de la sala de Chang, se alzó el pabellón Zinc, Tan Pabellón o la plataforma de albaricoque. Conmemora al Confucio enseñando a sus estudiantes bajo un albaricoquero. Cada año en Khufu y en muchos otros templos confucianos se celebra una ceremonia el 28 de septiembre conmemorada el nacimiento de Confucio. Los pabellones de estelas. Un gran número de estelas de piedra que se encuentran en las instalaciones del templo de Confucio. Un libro reciente sobre las estelas confucianas cataloga alrededor de 500 monumentos de este tipo en los terrenos del templo. Primero, señalando que la lista está lejos de ser completa. Segundo, las estelas conmemoran repetidas reconstrucciones y renovaciones de complejos de templos. Contienen textos ensalzando a Confucio,
y edictos imperiales, otorgándole nuevos títulos honorarios. El Lao Tse. No encontré mucha información del lugar, pero sí información más importante del Lao Tse, el personaje, también llamado Lao Tzu, Lao Tzu y Lao Tse, o es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo IV antes de Cristo, pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, durante el periodo de las 100 escuelas del pensamiento y de los reinos combatientes. Punto número 3. La moral del taoísmo. En la moral se incluye también los principios éticos taoístas. Bueno, al hablar de la ética taoísta deberíamos aclarar que seguramente Lao Tse desaprobaría esta propia definición. Sea como fuerte del taoísmo se pueden identificar una serie de principios éticos basados en los conceptos analizados anteriormente y en el principio de no actuar. Divinidades. El taoísmo no explica muy bien si hay dioses o no. Por un lado se hablan de las fuerzas cósmicas de Yin y el Yang, que no son dioses, aunque sí hay seres divinos considerados dioses. Lao Tse, el creador del taoísmo, es considerado una divinidad en el taoísmo. También están las deidades Nuwa y Fuxi, el emperador de Jade. Incluso hay algo que se podría comparar a un cielo y un Olimpo de dioses taoístas al estilo de los dioses griegos, pero se habla de estas deidades como seres terrenales que alcanzaron la inmortalidad. El taoísmo no tiene Dios supremo. Además, en el taoísmo, al igual que el budismo, lo que importa es la salvación personal y las enseñanzas de vida. Comunidad humana. Los creyentes del taoísmo son llamados taoístas. Algunos recuentos calculan que el taoísmo tiene unos 400 millones de seguidores, aunque el dato nunca ha sido exacto. Establece que la religión tradicional china cuenta con unos 300 millones de seguidores, pero es difícil saber el número exacto de tradicionalistas chinos, principalmente porque muchos de estos se declaran como budistas. Tampoco hay datos sobre la cantidad de confucianos. En términos generales, la mayoría de los chinos practican simultáneamente el budismo, el taoísmo, el confucianismo y la religión tradicional china, aunque también existen muchos que siguen el budismo exclusivamente, siendo de esta la religión organizada más grande de China y una de las pocas que goza del patrocinio estatal. Ritos. En esta religión hay varias celebraciones a lo largo del año. A continuación les voy a mencionar algunas. El Año Nuevo Chino, también llamado el Festival de la Primavera, a pesar de tener lugar en invierno, marca el comienzo del ciclo lunar y se celebra con reuniones familiares y ceremonias para conmemorar a los antepasados. Además, las fiestas tradicionales incluyen intercambios de regalos y obsequios para traer la buena suerte y prosperidad. El festejo respeta los ciclos del calendario lunar, establecidos por la dinastía Shang, una de las civilizaciones más antiguas de China, que ocupó el poder en la religión desde aproximadamente 1800 a.C. hasta 1000 a.C. China adoptó el calendario gregoriano en el siglo XX. En la cultura china, el rojo es un símbolo de la buena suerte y durante los festejos del Año Nuevo, los hogares y los negocios son decorados con linternas y todo tipo de decoraciones rojas. Además, familias y amistades utilizan sobres rojos llamados Hojbao o Lai Sein para obsequiar dinero. Cabe destacar que el efectivo se regala en cifras de números pares. Festival de los Faraones. En el 15 de enero del calendario lunar cada año, también conocido como el Festival de Shangyuan, es una fiesta tradicional en China, sino también la fiesta más importante después de la fiesta de primavera. China tiene un territorio tan vasto y una historia tan larga, por lo que las costumbres no son las mismas en todas partes de China. En el Festival de los Faraones, las costumbres populares son comer xuan xiao, adivinar acertijo en linternas, andar en zancos y danzar león de tela, etc. Otras celebraciones son día 16 de enero, nacimiento del Fixi, día 6 de febrero, nacimiento del emperador Huan Di, día 15 de febrero, Navidad de Lao Xi, día 3 de marzo, reunión de los dioses y los inmortales, entre otras. Gracias.